Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de la asignatura de Ciencias Biología. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Soy la maestra Graciela Sánchez Venancio. Y yo, la maestra Jacqueline Carlón Molina. De igual manera, estoy muy feliz de compartir con ustedes este espacio que estará enfocado en continuar con el aprendizaje esperado. Identifica a la célula como la unidad estructural de los seres vivos. Excelente, y en esta sesión veremos cómo relacionar tipos de células con tejidos vegetales, que será nuestro propósito de hoy. Maestra, no olvide que al igual que en la sesión anterior, tendremos un momento para poder avanzar en el proyecto que estamos desarrollando, ya que continuaremos con la fase 1, que se trata de la planificación. Muy cierto, maestra. Recuerden que en casa observarán cómo desarrollar un proyecto con base en la propuesta que se presentará durante las sesiones, y que sus apuntes han sido esenciales para compartir nuevos conocimientos, por lo que les sugerimos tener a la mano todos los materiales necesarios como cuaderno, lápiz, bolígrafos y colores. No olviden su abecedario biológico, ya que les apoyará para comprender el tema de hoy, pues escucharán conceptos que han estudiado anteriormente. Asimismo, recuerden que al final de la sesión compartiremos la palabra que les sugerimos agregar. Estén atentas y atentos. Maestra, ¿alguna vez se ha preguntado de qué están hechas las plantas? Por supuesto, maestra. Las plantas tienen características diferentes a los animales, lo que están estrechamente relacionado con su estructura y composición. Y con lo que aprenderemos en esta sesión, podremos reconocer de qué están hechas y cómo están organizadas. Muy bien, maestra. Entonces, debemos estar muy atentos para no perder ningún dato. Así es. En las sesiones anteriores, identificaron que los seres vivos tenemos varios niveles de organización. ¿Recuerdan cuáles son? ¡Perfecto! Átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y organismo. En esta sesión les mostramos cómo identificar esos niveles en ciertos animales y tomamos como ejemplo al ser humano. Pero en las plantas también podemos reconocer esta organización. ¡Correcto, maestra! Recapitulando un poco, recordemos que la célula es la parte anatómica, estructural y funcional de un ser vivo, misma que al agruparse con células similares forma tejidos que desarrollan una función específica dentro del organismo. En esta sesión nos enfocaremos en conocer tipos de células que forman a este reino y sus tejidos principales. Para ello necesitaremos de nuestro microscopio, ya que con él podremos visualizar cada una de sus estructuras. ¿Qué le parece si vamos por él? ¡Claro! Creo que será fundamental para el propósito del día de hoy. ¡Vamos a experimentar! Maestra, ¿qué está observando? Estoy observando células del tejido vegetal, que son el tipo de células que constituyen a las plantas. Ya se me adelantó, maestra. Pero es importante mencionarles a nuestras y nuestros estudiantes que las células que constituyen a las plantas son del tipo eucarionte vegetal. ¿Nos permite observarlas? ¡Claro, maestra! ¿Ya las identificaron? Son estructuras que parecen pequeños ladrillos y están uno junto al otro. Muy buen dato. Como pueden ver, tienen muchas células, ya que es un organismo pluricelular. Pero principalmente las plantas están compuestas por dos tipos: las células meristemáticas y las células diferenciadas. En el caso de las células meristemáticas o células de crecimiento, se encuentran ubicadas en toda la planta y son capaces de realizar una división celular constante, lo que permite que la planta crezca durante toda su vida. Un ejemplo es el que aparece en pantalla. Esta muestra es de la raíz de una cebolla. En ella se puede apreciar cómo están dividiéndose las células. Por su parte, las células diferenciadas son aquellas que tienen una función especializada dentro de la planta.
Un ejemplo de ello son las hojas, como las que están viendo en pantalla. Una vez que han alcanzado el máximo crecimiento, su función se transforma. Es entonces cuando decimos que la hoja ha madurado. Muy interesante, maestra. Creo que esto ya nos dio algunos elementos para responder nuestra pregunta. Así es. Creo que hay un libro en nuestro estante que nos puede permitir reconocer más al respecto. ¿Le parece si lo revisamos? Claro, vamos. Mire, maestra, aquí dice que los tejidos vegetativos corresponden a un conjunto de células vivas que se encargan del proceso de la respiración, el almacenamiento de diversas sustancias y la fotosíntesis, así como también las fases de crecimiento y de reparación para reemplazar células muertas. Y en las plantas se presentan 3 sistemas de tejidos. Así es, se trata del sistema del tejido dérmico, que cubre la superficie externa del cuerpo de la planta. El sistema de tejido fundamental, que permite la realización de funciones importantes como la fotosíntesis. Y el sistema de tejido vascular, que transporta los líquidos a todo el cuerpo de la planta. Desglosemos cada uno con la finalidad de darle mayor énfasis a sus funciones y reconozcamos el tipo de células que los componen. El sistema de tejido dérmico cubre el cuerpo de la planta, el cual le otorga protección, por ejemplo, de una invasión de microorganismos que pueda provocarle alguna enfermedad. A su vez, regula la temperatura con la finalidad de reducir la evaporación. Las plantas tienen 2 tipos de tejido dérmico y del que hablaremos el día de hoy será del llamado epidérmico. Este tejido forma la epidermis, que es la capa celular exterior que cubre hojas, tallos, raíces de todas las plantas. Tomando en cuenta la imagen del tejido vegetal que observamos, es el conjunto de células que se encuentran alrededor. Lo pueden observar en la imagen que está en pantalla. También el tejido epidérmico cubre flores, semillas y frutos. Las partes que sobresalen del suelo cuentan con unas células epidérmicas comprimidas y delgadas que están recubiertas por una cutícula cerosa resistente al agua que secretan este tipo de células. Lo podemos representar con la planta que tenemos en nuestra mesa. Imaginemos que este plástico es la cutícula y que se encuentra cubriendo nuestra planta. Si la regamos, provoca que esta parte de la planta se vuelva impermeable. A nivel microscópico, la cutícula da protección, logrando así que tanto el agua como microorganismos externos no la invadan. Esta cutícula solo se encuentra en hojas y tallos, ya que si se encontrara en las raíces de la planta, evitaría que se absorbiera agua y minerales. Claro, maestra. Por eso, cuando regamos las plantas, la absorción se hace en las raíces. Ahora hablemos sobre el sistema de tejido fundamental. Maestra, ¿pero por qué se llama tejido fundamental? Muy buena pregunta, maestra. Se llama así porque en las células de este sistema de tejidos se realizan la mayoría de las funciones esenciales de la planta. Describamos con más detalle. Los principales tejidos entre los que encontramos al parénquima, que es el tejido fundamental más abundante, ya que constituye la mayor parte del cuerpo de una planta. Es un tejido vegetal que consta de células poco especializadas, susceptibles de diferenciación. Miren su estructura. Las células del parénquima están conformadas por paredes delgadas y están vivas en la madurez. Por lo general, llevan a cabo la mayoría de las actividades metabólicas de la planta, como lo son la fotosíntesis, la secreción de hormonas y el almacenamiento de alimentos. Un ejemplo de células parenquimatosas las podemos ver en las papas, semillas, frutas y raíces de almacenamiento como las zanahorias o jícamas, que están repletas de estas células, que guardan diversos tipos de carbohidratos.
Otro tejido que también es parte del sistema fundamental es el esclerénquima, que está compuesto por células con paredes celulares gruesas y endurecidas. Estas células sostienen y fortalecen el cuerpo de la planta y mueren después de que se especializan. Un ejemplo lo encontramos en las cáscaras de nuez y la cubierta exterior de la semilla de durazno. Sí, maestra, pero también se encuentran en la cáscara de una pera, que le da su textura granulosa. Asimismo, forman un importante componente de la madera. Ahora hablemos del último sistema de tejido, el vascular. Su función es principalmente el transporte de agua y nutrimentos. El sistema de tejido vascular de las plantas tiene una función similar a la de los vasos sanguíneos en los animales, pues transporta sustancias por todo el cuerpo. Para lograrlo, cuenta con dos conductos llamados gilema, constituido por células alargadas denominadas vasos y traqueidas, y floema, constituido de manera general por células largas y delgadas denominadas células cribosas. Maestra, ¿qué le parece si les ejemplificamos a nuestros estudiantes este proceso muy peculiar que realizan las plantas? Muy bien, maestra, hagamos un experimento. Lo que van a requerir son una caja de Petri, agua, colorantes vegetales, lapicero, servitoallas, 2 florecitas, una jeringa, tijeras y pegamento. Perfecto, iniciemos. Para ello identificaremos los colores. El azul será para representar el agua y minerales que serán transportados por el gilema. Y el verde para reconocer los nutrientes producidos por la planta, que serán transportados a través del floema. Realizaremos una figura en foamy de planta, como esta. En una servilleta de papel, hacemos la figura de la misma planta y les pegamos varias capas y las unimos de esta manera. Ahora, agregamos en una caja de Petri 2/3 de agua. Aquí le paso esto. Y le vamos a colocar el colorante azul. Y lo vamos a disolver perfectamente. Adelante. Mientras tanto, voy a cortar la silueta de la flor que se realizó. Y tiene que quedar bien delineada para que represente bien esta flor. Al finalizar, debe de quedar de esta manera. Y posteriormente la vamos a pegar atrás de nuestra silueta de foamy. Ahora la vamos a sumergir en el agua Para ver lo que sucede. El líquido comienza a subir y fluir hacia arriba a través de la servilleta, desde la raíz y hacia todas las partes de la planta. Algo semejante sucede en el xilema, ya que estas células absorben el agua y los minerales que están disueltos en ella desde la raíz y lo transportan a las partes más altas de una planta con dirección hacia arriba. Cabe destacar que en el xilema el líquido se mueve en una sola dirección,
Para representar el transporte que ocurre en el floema, vamos a utilizar este modelo. Aquí identificamos nuevamente una planta hecha de foamy, pero ahora nos concentraremos en las hojas. Al igual que en el primer modelo, agregamos 2/3 de agua en nuestra caja de Petri y las gotas de colorante verde. Lo disolvemos y tomamos un poco de esta disolución con la jeringa. Pero antes vamos a colocar nuestra silueta de papel de algunas de las hojas que están representadas ahí. Y de igual manera lo vamos a pegar. Ahora vamos a verter en las hojas este líquido verde que representa los azúcares, carbohidratos elaborados en las hojas gracias a la fotosíntesis. Dichos nutrientes se encuentran disueltos en el agua y son el alimento de la planta, que debe moverse a otras partes para distribuir los nutrientes a estructuras no fotosintéticas como las raíces y las flores, o almacenarse en las células de la corteza de raíces y tallos, como lo podemos observar en nuestro modelo. El floema transporta carbohidratos y otras moléculas orgánicas, como aminoácidos, proteínas y hormonas a todo el cuerpo de la planta. Estos líquidos se pueden mover desde las hojas hacia arriba y hacia abajo de la planta, según sea requerido por el organismo. Qué interesante ver cómo la planta utiliza un sistema vascular para distribuir todo lo que obtiene desde las raíces y lo que produce desde las hojas. Miren la imagen, es el sistema vascular del maíz visto en el microscopio. Si observan con atención, se podrán dar cuenta que el xilema contiene dos tipos de células conductoras. Tiene un diámetro mayor y casi siempre tiene extremos redondeados. Mientras que por el otro lado, el floema incluye elementos unidos extremo con extremo, donde se unen grandes poros revestidos con membranas y permiten que el líquido se mueva entre ellos. Las plantas tienen muchas partes de las que imaginaba, y ahora que hemos comprendido un poco más sobre ellas, creo que podemos contestar a la pregunta inicial: ¿de qué están hechas las plantas? Explora. Cuestiona. Investiga. Conoce. Comunica. Proyecto escolar. Planeación. Ha llegado el momento de trabajar el desarrollo de nuestro proyecto. El tema es estructura y función celular. La problemática que trataremos de resolver es cómo representar estructuras básicas de la célula, explicar sus funciones e identificarlas como características comunes de los seres vivos. Ténganla a la mano, porque es la que guiará todo nuestro proyecto. El día de hoy continuaremos con la fase llamada planeación, donde determinaremos las acciones a realizar y los tiempos destinados a cada una. Claro, todo esto es muy importante, ya que el objetivo de este proyecto científico demostrativo será construir un modelo de célula que permita representar sus estructuras básicas y explicar sus funciones e identificarlas como características comunes de los seres vivos. Es un objetivo muy interesante, y en la sesión llamada Como científicos se sugirió implementar un cronograma y se presentó un ejemplo claro de cómo llenarlo para que todo quede organizado. Maestra, ¿qué le parece si construimos el cronograma que guiará nuestro proyecto científico? Observen la tabla que utilizaremos para el cronograma. En la primera fila se encuentran los días marcados para el proyecto y en la primera columna
se describe cada una de las 4 fases que anteriormente mencionamos. Ahora, dentro del cronograma, anotaremos las acciones a desarrollar y el tiempo que esto tomará. Muy bien, entonces iniciamos con la fase 1, planeación. En primer lugar, seleccionamos el tema a desarrollar y la problemática a resolver. Esto lo definieron en la sesión anterior. Posteriormente, organizamos las actividades y definimos los tiempos para cada una, que es lo que estamos haciendo en este momento con nuestro cronograma. Por lo tanto, lo asignamos en el día 2. Vamos avanzando muy bien. En el desarrollo incluiremos las actividades seleccionadas para dar respuesta al problema, iniciando por la búsqueda, análisis y selección de la información. En las siguientes sesiones estaremos presentando varios datos que serán la base para este proyecto. También pueden recurrir a diversas fuentes como libros, revistas especializadas o internet. Para estas acciones destinaremos del día 3 al 10. Asimismo, recuerden que vamos a construir un modelo de la célula que permita representar estructuras básicas, explicar sus funciones e identificarlas como características comunes de los seres vivos. Por ello, también es importante que definamos una estrategia para reunir el material que vamos a utilizar y cómo lo vamos a construir. A partir de la sesión 3 a la 10, les vamos a presentar un ejemplo sobre su construcción y los materiales requeridos. Una vez que tengan la información, es necesario que la analicen y resalten los aspectos más importantes que les ayuden a comprender la estructura y función celular. En el día 10 elaboraremos un informe en donde se describe el tema, la problemática que elegimos, la información sintetizada y los resultados, y las conclusiones a las que llegamos. No olviden que hay una fase de comunicación, así que vamos a realizar los materiales necesarios para compartir los resultados, apoyándonos en el modelo construido, así como de carteles, presentaciones, videos o infografías. El día 10 también dedicaremos un tiempo para ello. Con respecto a la fase 3, comunicación, el día 11 se realizará una sesión específica para presentar el modelo culminado, analizar los resultados y conclusiones en torno a nuestra problemática. Asimismo, se presentará un tiempo para la cuarta y última fase, que es la evaluación. ¿Qué les parece? Será toda una aventura, aunque es importante mencionar que este cronograma puede tener ajustes en las fechas, dependiendo de las situaciones que se presenten. Así que no se preocupen si alguna acción les lleva un poco más de tiempo. Muy bien, maestra. Esperamos que estén tan entusiasmadas y entusiasmados como nosotros. Se despide de ustedes la maestra Jacqueline Carrol Molina y la maestra Graciela Sánchez Venancio. Nos veremos pronto en una aventura de ciencias, biología. ¡Hasta la próxima! Estuvo bastante interesante, ¿no creo, maestra?